¿Alguna vez usted se ha sentido desorientado por las decisiones que Dios toma sobre su vida? Algunas veces usted incluso se ha mostrado rebelde, contrario, y ha rechazado lo que Dios ha ordenado sobre su vida. ¿Ha experimentado usted que Dios en muchos pasajes de su vida cambia sus planes y hace conforme a su voluntad y las cosas escapan de su control y de su mano y usted no entiende por qué Dios ha querido hacer una cosa distinta a lo que usted ha planificado? Génesis capítulo 48, especialmente la porción que leíamos, es una porción que nos enseña muchas cosas acerca de las decisiones soberanas de Dios sobre nuestra vida y la vida de toda criatura. Y es importante también que a la luz de esta historia, usted y yo empecemos a conocer más la soberanía de Dios, saber leerla, interpretarla, y no solo eso, sino aceptarla y confiar en las decisiones soberanas de Dios. En este pasaje, Jacob, el patriarca de Israel, se encuentra, como leíamos, frente a sus nietos. Los va a bendecir a Efraín y Manasés. Sin embargo, en un giro inesperado, Dios hace algo totalmente distinto a lo que José esperaba en cuanto a la bendición para sus hijos. ¿Sería un error? ¿Será que su padre, ya anciano, cometió una equivocación a la hora de bendecir a sus hijos? En este sermón, usted y yo exploraremos cómo la decisión de Jacob nos enseña sobre la soberanía de Dios y sus decisiones sobre nuestras vidas y la importancia de confiar en ellas, aun cuando no las entendamos. A medida que estudiemos este pasaje, descubriremos que la confianza en la soberanía de Dios es la clave para encontrar paz, sosiego, en medio de la incertidumbre que nos generan las cosas de esta vida. Por eso vamos a llamar nuestra meditación de hoy: confiemos en la decisión soberana de Dios. Y vamos a tratar este tema bajo dos enunciados. El primero: nuestros planes no son mejores que los de Dios. Nuestros planes no son mejores que los de Dios. Y segundo, nuestros planes debemos conformarlos a los de Dios. Nuestros planes no son mejores que los de Dios. Y segundo, nuestros planes debemos conformarlos a los de Dios. Vamos al primer aspecto. Nuestros planes no son mejores que los de Dios. Mire conmigo, por favor, nuevamente el capítulo 48 y el versículo 12. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Sacó a sus dos hijos, Efraín y Manasés, de en medio de sus rodillas y los puso frente a su padre. Y ahí es donde empieza este relato en el capítulo 48. Y retomando un poco el hilo conductor de lo que está sucediendo en este capítulo, quiero que usted y yo recordemos que José es el centro de atención que Dios ha querido que ocupe
los capítulos 37 hasta el 50 de nuestro libro del Génesis. Esto porque Dios quiere revelar su inmutable fidelidad, llevando a cabo el cumplimiento de la promesa de proveer un Salvador para la humanidad pecadora. Y nos deja ver en estos últimos capítulos del Génesis cómo Dios soberanamente también lleva adelante su plan, preservando su pueblo escogido por medio precisamente de José, quien ha tenido que pasar por duras pruebas que estaban siempre bajo la conducción soberana de Dios. Sin embargo, ahora, en este pasaje que meditamos hoy, el foco de atención lo comparten José y su padre Jacob, quien según la epístola de los Hebreos, aquí, en este pasaje, en este episodio, Jacob está ejecutando el acto más sobresaliente de fe, más sobresaliente que todo lo que usted y yo ya estudiamos acerca de la vida de Jacob. Aquí está lo más sobresaliente de su fe, cuando bendice a los hijos de José. Pues dice el texto: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Como advertíamos en la pasada reflexión, en los primeros versos de este capítulo 48, no sé si usted recordará que José no pierde la oportunidad para asegurarse que sus hijos reciban una bendición de mano de su padre. José no quiere perder la bendición para sus hijos. Él está interesado en algo más importante que dejarles un legado temporal de nombre, de riqueza, de prestancia en la cultura egipcia. José está interesado en que sus hijos sean partícipes, recuerde, de un legado familiar, que participen de la bendición que Dios prometió a su bisabuelo Abraham. Que sus hijos entonces cuenten con la bendición más grande que pueda existir sobre una familia, sobre una descendencia. Y por eso trae ante la presencia de su padre a sus dos hijos para que los bendiga antes de morir. Versículo 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, es decir, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Bueno, ahí está esta escena. Imaginemos ese episodio de la historia sagrada. El anciano Jacob dice aquí en este mismo contexto que ya sus ojos estaban casi nublados por la vejez. No podía ver claramente, quizás sus manos temblorosas apoyándolas en la cabeza de sus dos nietos. Pero había algo que latía en el corazón de Jacob y de José. Transmitir a esos dos hijos de José esa gran bendición, insisto. Y hasta aquí las cosas están dentro de lo normal. Los planes que tiene José para sus dos hijos, Efraín y Manasés, son legítimos, naturales. No obstante, hermano y amigo, los planes que Dios tiene para estos dos jóvenes son diferentes a los que tiene José. En su soberanía, Dios tomará decisiones distintas a las que tenía en mente José. Por eso quiero remarcar, en primer lugar,
Dios tiene mejores planes que los nuestros. Como les decía, José está actuando de manera lógica, coherente, justa en este asunto. ¿Por qué? Bueno, porque José tenía el derecho de primogenitura por ser el primer hijo de Raquel, quien era la esposa legítima de Jacob originalmente, ¿lo recuerda? Él es el primogénito, José, y los primogénitos tienen derecho a una doble porción. Así que los hijos de José tienen derecho a la doble porción en Israel, su padre. Y sus hijos todavía no habían sido admitidos formalmente en la familia. Por lo cual, cuando José recibe la noticia de que su padre está enfermo, él afanosamente toma a sus hijos y los lleva rápido a donde está su padre para que su padre los bendiga. José actuó legítimamente, consecuentemente, con su fe. Pues quería que sus hijos fueran coherederos con los otros hijos de su padre Jacob. ¿Por qué? Porque José confiaba en las promesas de Dios. Si no, no se hubiera tomado esa molestia, no hubiera estado tan interesado y tan pendiente de esta situación antes que muriera su padre. José confiaba, déjeme remarcarlo, en las promesas de Dios para su familia. Sus hijos, en el corazón de José, deben participar, deben formar parte de la descendencia sobre la cual reposa, insisto, la mayor bendición divina, ser benditos de Dios, portadores de la bendición para todas las familias de la tierra. José por eso prefirió que sus hijos dejaran de pertenecer a la realeza egipcia. Él ahora quiere que sus hijos se conviertan más bien en los descendientes de una raza, de una familia de ganaderos y pastores que, recuerde, eran despreciables ante la sociedad egipcia. Y eso lo prefiere José antes que sus hijos sean contados como parte del pueblo egipcio. Así que José tiene buenas intenciones. Sus planes están en el orden correcto, según lo esperado. Incluso el mismo Jacob, su padre, el padre de José, está de acuerdo con eso. Versículo 5, mírelo ahí del capítulo 48. Dice Jacob: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Eso es lo que se llevaría a cabo. Una ceremonia de adopción al estilo de la época, una ceremonia legal. Jacob iba entonces a reconocer los hijos de José como suyos para que participen de la bendición que Dios dio a esta familia. Pero lo que no tenía en mente José es que Dios tiene un pequeño cambio en los planes. Como dice el profeta Isaías: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué será que pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros planeamos? ¿Por qué será que tenemos en mente que Dios debe seguir nuestra agenda y no al contrario? Y José estaba esperando eso. Pero vuelvo a decir, Dios tiene un pequeño cambio de planes. Y eso me lleva a lo segundo en este punto, y es: Dios sabe lo que es mejor para nosotros.
Sí, lo primero es que Dios tiene mejores planes que los nuestros, y eso es porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Hermano, amigo, Dios nunca se equivoca en su soberano control de nuestra vida. ¿Por qué será que somos tan orgullosos y llegamos a pensar que tenemos claro en nuestra mente qué es lo bueno y qué es lo mejor para hacer siempre? Cuando nuestros planes, hermano y amigo, se basan en nuestros limitados razonamientos y lógica humanas. ¿Será mejor nuestro razonamiento y lógica humana que la sabiduría de Dios? Claro, y vuelvo al punto y lo que ya ustedes y yo hemos reflexionado. Sí, decimos amén, sí, no, pero realmente como que no nos entra en la cabeza el asunto. Sí decimos, sí, claro, la sabiduría de Dios es superior a la de nosotros, pero no queremos que Él conduzca nuestra vida según su sabiduría. Dios es más sabio. Dios toma decisiones correctas. Las decisiones soberanas de Dios sobre nuestras vidas siempre serán mejores que las que nosotros tomemos, porque son para nuestro bien y son para su gloria. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era, ¿qué? El menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Dios cambió los planes. Un pequeño cambio. Invirtió el orden. Cambió, cruzó sus manos. Y eso iba a transformar totalmente el destino de cada uno de estos jóvenes, tanto de Efraín como de Manasés. ¿Ha usted experimentado cuando Dios cambia sus planes? Cuando usted creía que ya todo lo tenía ahí bien planeadito, que ya estaba todo listo y solo faltaba un empujoncito y de repente todo cambia. Aun cuando lo que planeamos está dentro de lo justo y lo legítimo, lo natural, lo razonable, equitativo. Eso era lo que José tenía en mente, que el mayor, el primogénito, recibiera la mayor bendición como correspondía y no el menor. Eso es lo que José consideraba mejor y más correcto. Pero Dios es quien dispone soberanamente qué es lo mejor y más correcto en nuestra vida. Eso Dios lo hace siempre y lo ha hecho en la historia y en el pueblo de Israel, en su pueblo, vez tras vez. Eso es lo que hemos aprendido y nos ha mostrado. Eso es lo que nos ha enseñado acerca de su gracia soberana, de su providencia soberana. No es sino hacer un breve repaso. Dios prefirió a Abel, el menor, sobre Caín. ¿Lo recuerda? A Isaac sobre Ismael. Al propio Jacob, que luchó en el vientre de su madre, ¿recuerda? Para salir. Pero Esaú fue el primogénito, mas Dios amó a Jacob sobre Esaú. Y aquí también, aun cuando Rubén fue el mayor de los hijos de Jacob, José es el que recibe la mayor bendición y la primogenitura. Así es que Dios nos muestra su sabiduría, pero nos muestra que sus decisiones soberanas
son conforme a sus propósitos para el bien de su pueblo y para el avance de su reino. Nuestros planes son muy limitados. Nuestros planes son demasiado débiles. Están llenos de errores. Y Dios en su gracia actúa y soberanamente cambia nuestros planes. Y gloria a Dios porque lo hace. Que lo haga una y otra vez en nuestra vida es lo que mayormente usted y yo debemos desear. ¿Le da gracias a Dios por eso usted? Sí, usted le pide al Señor, sí, Señor, cambia mis planes todos los días, le dice. Debiéramos orar así, porque Él lo enseña en su palabra. El Señor Jesús que enseñó, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también con nosotros. Ese debe ser nuestro enfoque, hermano, amigo, porque eso es lo conveniente, eso es lo bueno. Ahora vemos entonces que Dios vuelve a preferir al menor sobre el mayor. Efraín sobre Manasés, la bendición no viene entonces por descendencia natural. La bendición no viene por capacidad o actividad humana. La bendición viene solamente por la voluntad soberana de Dios. Él pone a Efraín por delante de Manasés. Esa era su decisión soberana. Y Dios así lo estableció, y Dios así lo ejecutó, y Dios así lo puso en el corazón de Jacob, y por eso Jacob cruzó sus manos, invirtió el orden. Así que vemos aquí una serie de cosas que podemos aprender de la soberanía de Dios para nuestras vidas. Hermano, amigo, Él bendice como quiere y elige según su voluntad soberana. No había nada en Manasés que él mirara y dijera, bueno, es que Manasés es malo y Efraín es bueno. ¿Sí? ¿Fue eso? ¿Sí? No, pues dice la Biblia, bueno no hay ni uno, nadie. Es por gracia soberana. No hay virtud en Efraín tampoco para esa decisión. Dios no dijo, bueno, Efraín es el bueno, voy a poner a Efraín delante con mayor bendición. No, Él elige según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia, tendré compasión de quien yo tenga compasión, y no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso Dios mostró tanta gracia con hombres malvados como Jacob. ¿No cree usted que Dios fue muy gracioso con Jacob? ¿No fue lleno de gracia? Jacob, un tramposo, un traidor. ¿Sí lo recuerda? Lo estuvimos viendo. Y Dios en su gracia lo eligió, lo bendijo. No hay una gracia más poderosa y mayor que la de Dios. Que cualquier pecado, por grande y horrible que haya en usted, la gracia de Dios es mayor y más poderosa. Amigo,
Apreciado señor, señora, joven, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Dios muestra su gracia en que siendo enemigos y rebeldes, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en lugar de todo aquel que en arrepentimiento genuino se acerca con fe, reconociendo a Cristo como Salvador, confiando y dispuesto a quedar bajo su autoridad y señorío. Dios muestra su gracia soberana, ofreciéndola. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, vaya a Cristo, arrepiéntase, someta su vida a Él. ¿Y sabe qué sucederá? Será unido a los elegidos de Dios, que son objetos de su gracia soberana. Como Jacob, como Abraham, como Isaac, como José, como Efraín, como Manasés, como toda esa descendencia. Pero volviendo a la elección soberana de Efraín sobre Manasés, no hay nada que se pudiera oponer a esa decisión soberana de Dios. La elección soberana de Dios es irrevocable, es eficaz, libre, ilimitada. Y Dios no está obligado a darnos explicaciones. Él es soberano. ¿Quiere usted explicaciones de por qué Dios le cambió sus planes? ¿Quiere explicaciones sobre eso? Pues José nunca escuchó ni una sola vez que Dios explicara por qué decidió hacer lo que hizo con sus hijos. ¿Y qué es lo que queda entonces? Creer, confiar, esperar en la buena elección soberana de Dios. Confiar que Dios sabe bien lo que está haciendo. Nunca se equivoca. Debemos someternos con gozo a su voluntad. Eso es lo que quiere y pide de nosotros. Vuelvo a decir que nos sujetemos con esperanza, con gozo a sus soberanas decisiones. ¿Eso hace usted? Revise su corazón, su alma. ¿O hay un espíritu de oposición, de rechazo, de por qué a mí? No, yo no quiero esa decisión sobre mi vida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me cambia Dios mis planes si yo soy tan buena? Tan buen hijo que soy, tan buena persona. No, más bien debemos conformarnos con alegría, insisto, con esperanza y confianza a los planes de Dios. Y eso me lleva a mi segundo punto principal. Nuestros planes debemos conformarlos a los de Dios. Cuando los creyentes se olvidan, note lo que voy a decir, cuando los creyentes se olvidan que Dios es soberano. Y usted va a decir, oiga, pastor, pero yo nunca me olvido de que Dios es soberano. Sí, usted se olvida de eso. A cada instante. A cada instante. No más cuando sale de su casa un día y está lloviendo. Dice, ay, el día está feo.
Se le olvidó que Dios es soberano. No está haciendo mucho sol. Se le olvidó la soberanía de Dios. Ay, no llegan clientes a mi negocio. Dios es soberano. Se le olvidó la soberanía de Dios, ¿cierto? Todo lo que pasa. Así que no digamos tan rápido, sí, yo creo en la soberanía de Dios. Cuando al creyente se le olvida la soberanía de Dios, es causa de muchas quejas, tristezas, decepciones, amarguras, porque nuestro corazón engañoso nos hace creer que lo que Dios decide es injusto, inadecuado, desconsiderado a nuestra vista. Y eso pasa aún con los creyentes maduros, que sabemos de su fe y amor hacia Dios. Las decisiones soberanas de Dios les resultan también a los creyentes maduros difíciles de aceptar y muestran oposición, disgusto. Versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, ¿qué pasó? Se puso bravo Josecito. Josecito se puso bravo con la voluntad de Dios. No, Señor, a mí no me gusta eso. No, Señor, no. Así no es. Ese no es mi plan. Eso no es lo que yo he planeado. Así que lo primero aquí a remarcar es: tengamos nuestro enfoque centrado en Dios. José, por un momento quizás no se enfocó en Dios, se centró en sí mismo. ¿Y qué pasó? Se disgustó. Dicen los entendidos en el hebreo que la palabra aquí que se usa tiene un peso muy fuerte. Es decir, que no es simplemente que José se sintió un poquito contrariado, que se sintió un poquito mal. No. Se le saltó. Se enojó. ¿No le pareció bueno? No le cayó nada bien que su anciano padre, que este viejito quizás, como ya estaba tan viejito, se le estaba olvidando cómo era la cosa de la bendición. Se estaba equivocando, invirtiendo la bendición sobre sus hijos y iba a hacerlo mal, iba a favorecer al que no era. Y quiso forzar incluso la situación. Note, versículo 17, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Se imagina usted el cuadro? Quiso forzar. Dijo, no, venga. Imagínese otra vez al viejito tembloroso ahí y otro con la mano y se la quiere poner ahí donde sí es. Así quiere usted a veces, a la fuerza. No, es que tiene que ser así. Ese es mi plan. La cosa va por aquí y Dios me tiene que bendecir aquí. Y así debe ser. ¿Ve el punto? Pero la decisión ya estaba tomada. La soberana decisión de Dios se estaba ejecutando, nada la podía alterar. Y la bendición ya estaba dada. Versículo 15 y 16. Bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios del pacto, invoca a Jacob. El Dios que me mantiene, el Dios que me sustenta, el pastor, dice Jacob también,
que me sustenta desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta, invoca también Jacob. El Redentor, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ya estaba dada la bendición hace rato y ya se había cruzado las manos, ya se había invertido el orden y ya no había nada que hacer. ¿Cuántas veces usted piensa como José que la providencia de Dios está equivocada? ¿Sí lo ha pensado? La providencia de Dios está equivocada. Las cosas como se están dando, no, esas así no es que son. Y usted insiste en corregir la cosa, así como José. Digo, no, esta providencia no es así. Y no, debe ser porque es que, claro, como mi papá también fue bendecido equivocadamente porque él se vistió con las ropas, recuerda, y engañó al abuelo. Entonces ahora se está equivocando también. No, es la providencia de Dios. Es la soberana decisión de Dios. Versículo 18. Dijo a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero papá, ¿qué le está pasando? Así no es la cosa, mire, es la derecha sobre el mayor y la izquierda sobre el menor, mire, es así. Terco, ¿no? Y ahí está usted también reflejado. Usted piensa que esas providencias están incorrectas, pero Jacob no se equivocó cuando cambió de posición sus manos. Cuando bendijo primero al menor, él no estaba, como en el caso de su padre Isaac en el capítulo 27, él no estaba en la posición de cuando escuchó a su hijo José decir, no, así no es, papá. Entonces ahí mismo Jacob dijo, ay, no, la embarré. No, él sabía lo que estaba haciendo. Recuerda, dice, de adrede puso las manos así. La vida espiritual de Jacob no estaba oscurecida como sus ojos. Jacob aprendió en la escuela de la experiencia a mantenerse en la intención de Dios y ninguna influencia de la naturaleza podía desviarlo. Ahora piense por un instante, ¿sería malo lo que estaba haciendo Jacob? Póngase usted en los zapatos o las sandalias o como quiera de José y piense, ¿será que había razón para incomodarse? Porque la bendición que acabamos de leer es mala. ¿Es mala? Una bendición como esa cualquier padre la desearía para sus hijos. Pero José está infeliz, se siente infeliz, porque la cosa no está como él quiere. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, hermano, hermana, amigo, ¿cómo le va cuando Dios también cambia sus planes? ¿Cómo le va cuando Dios invierte sus proyectos? ¿Qué siente? A ver, seamos sinceros. ¿Qué va a hacer cuando Dios cruce sus manos y le quite a su hijo, su ser querido? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer cuando Dios permita que a usted lo maltraten?
que caiga una terrible desgracia sobre alguno de sus seres queridos, ¿qué va a hacer? ¿Rebelarse contra Dios? Decir, no, así no son las cosas, así no tenía que pasar. Como Jacob en su momento cuando raptaron a su hijo José, ¿recuerda? No, así no son las cosas y no me dejó consolar. Hoy estamos celebrando una victoria. Pero esa victoria tiene un antecedente, un niño muerto. Los padres de Victoria hoy se gozan, pero hace poco, recién su madre estaba ya dando a luz. Su hijo muere y los padres tienen que recibir un cadáver. Eso sucedió con nuestros hermanos que hoy celebran la victoria. Y nuestro hermano Edwin no aceptó esa voluntad de Dios. Dijo, no, ¿cómo es posible? Ese no es el plan, esos no son mis deseos, ese no es mi proyecto. ¿Cómo Dios me va a quitar a mi hijo? Y rechazó la soberanía de Dios. Y peleó con Dios. Y dejó de venir a la iglesia. ¿Y quién perdió? Dios. ¿Quién perdió? ¿Sería mala la decisión que Dios tomó quitándole la vida a su hijo que ya estaba por salir del vientre de su madre? Que la ecografía recién la habían hecho horas antes, estaba todo perfecto. ¿Lo recuerdan algunos? Y entonces, tenemos que aprender que las decisiones de Dios son buenas siempre. Así nos cueste, así nos duela en el alma. Por eso le pregunto, ¿cómo le va a usted si Dios invierte su mano y cambia la bendición por maldición? ¿Cómo responderá usted cuando Dios cruce sus manos y frustre toda la energía que ha invertido, todo el tiempo que ha gastado, todo el esfuerzo, todo el apego emocional, las noches de insomnio, el esfuerzo físico, y todo se derrumbe y se venga abajo? ¿Cómo responderá usted? ¿Seguirá usted diciendo, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Será capaz de decirlo? Cuando usted experimente el dolor de alguien que le ha dado la espalda, que le ha dañado, sea lo que sea, habrá momentos en que traeremos muchas tristezas a nuestro corazón por las decisiones soberanas de Dios.
Y vamos a seguir resistiéndonos. Pero hay uno que sí aceptó y entendió y entiende perfectamente. Hay uno que en el monte oró al Padre y pidió su bendición. Y en lugar de bendición recibió la vara de juicio. Aquel que dijo: Padre, si hay manera de que pueda salvar a mi pueblo sin pasar por la muerte, que pase de mí esta copa. Que pueda salvar a mi pueblo sin ir a la cruz. Y la respuesta de Dios fue: no. Dios cruzó las manos. Dios invirtió. Y cayó la maldición sobre Cristo. Y Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la mano izquierda de Dios, de su juicio, cayó sobre Él. Y la mano derecha de la bendición de Dios cayó sobre sus escogidos para que sean salvos y gocen por los siglos de los siglos. ¿No es eso lo que Pablo dice en Gálatas? Que el Señor Jesús por el Padre fue convertido en maldición para salvar a su pueblo, para que la bendición de Abraham pudiera venir hasta nosotros. Por eso Dios invirtió la bendición allá en el Calvario. Y la maldición cayó completa sobre su Hijo. Porque la providencia de Dios y las decisiones soberanas de Dios son perfectas y son para su gloria siempre. Y son buenas. Es difícil decir: hágase tu voluntad y no la mía. Pero Jesús nos enseña. Y por eso recordamos la oración que llamamos el Padre Nuestro. Y algo que debe penetrar profundamente en su alma y la mía es que en verdad confiemos en las decisiones soberanas de Dios siempre. Y digamos: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también con nosotros, con nuestra vida. Y debemos confiar que cuando Él decide soberanamente, invertir nuestros planes, hermano, amigo, Él no lo hace caprichosamente, porque nos odia, porque quiere vernos frustrados, miserables, infelices. Él lo hace porque nos ama. Él lo hace porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene, qué es lo más saludable para nuestras almas. Y eso me lleva a lo último que debo decir aquí: confiemos en las decisiones divinas, soberanas. Son perfectas, son misericordiosas, son llenas de gracia. Versículo 19. Después de la pataleta de José, si me permite decirlo así, su padre le da consuelo y le dice: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Tengamos confianza, hermano. Dios seguirá a nuestro lado siempre. Al final del día entenderemos que Dios en su gracia
nos da bendición a todos nosotros porque somos el pueblo de la promesa. Porque somos su pueblo escogido, solo por gracia, solo por eso. Aun cuando nos parece que el cambio de planes no es bueno, va a ser bendición para nuestra vida. Aun cuando Dios invierta el orden, recuerde, Dios no desecha a su pueblo, Dios no nos maldice, porque en Cristo por gracia siempre seremos bendecidos, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Versículo 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Note, la bendición fue finalmente para los dos, porque los dos ahora pertenecían al pueblo escogido. Y ahora dice que cuando alguien quiera invocar una bendición divina sobre una familia, sobre otra persona, puede invocar la bendición de Dios sobre ¿quién? Sobre Efraín y sobre Manasés. Tengamos confianza que Dios seguirá a nuestro lado siempre, hasta que todos los que estamos y los que vienen detrás de los que hacemos parte de los escogidos, entremos en su reino, Dios siempre estará con nosotros. Hermano, aunque parezca que hoy los planes no son como quisiéramos para la generación venidera de creyentes, para nuestros jóvenes que están aquí sentados, para los niños que están aquí de nuestra iglesia, donde vemos que tiempos vendrán quizás duros, difíciles, peores. Hermano, tranquilo, confiemos en la soberanía de Dios. Y Él bendecirá siempre a sus escogidos. Él estará siempre con ellos. No nos preocupemos por esa generación. Aunque pareciera que nosotros ya no vamos a estar cuando ellos necesiten ayuda, cuando quisiéramos estar ahí con ellos. No tengamos miedo del mundo que van a vivir, de la sociedad que tendrán que enfrentar. No estemos con ellos, aunque no estemos con ellos, Dios sí estará con ellos. Versículo 21. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. No vamos a estar aquí, hermanos, todo el tiempo para aconsejar y ayudar a la otra generación. Nos vamos a ir un día de este mundo para siempre. Pero este es un versículo precioso, este versículo 21. Dice que nuestro Dios se queda con ellos. ¿Qué será mejor? ¿Que Dios se quede con ellos o que estemos nosotros siempre con ellos? Dios estará con ellos, porque nuestro Dios no muere. Él no se va para ninguna parte. Él los cuidará. Solo a Dios la gloria. Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. No hay nada perdido. Dios está al control. Él toma las decisiones. Él cambia los planes cuando Él quiere, como quiere. Pero siempre será para bien y para su gloria. Oremos. Señor bueno, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por tu gracia inescrutable, incomprensible, por unirnos a esa descendencia y a ese pueblo que hereda las promesas. Porque hoy podemos confiar en tu soberana voluntad, en tus soberanas decisiones y saber que tú nos llevarás siempre con bien hasta que entremos en la gloria. Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a tener siempre el gozo en medio de las providencias que no nos son agradables y no nos parecen correctas. Permítenos vivir en la perspectiva correcta, en la perspectiva del reino, en la perspectiva de tus promesas para tu pueblo, en la realidad de lo que somos como una descendencia de la promesa. Ayúdanos, oh Dios, y danos fuerza porque somos débiles. Fortalece nuestra fe, nuestra confianza y ayúdanos a sujetarnos siempre y a cooperar con tu providencia y con tu buena voluntad. Te lo rogamos en los preciosos méritos de Cristo. Amén y amén.